Bueno, es un poco, si querés ya pasemos a la presentación. Primero nosotros agradecer a Bantotal por el acuerdo con NextUT y la posibilidad de integrarnos a Bantotal Store. NextUT es una empresa que tiene 10 años en el sector bancario, enfocados en gestión de documentos, contenidos y procesos. Tenemos actualmente oficinas en Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Tenemos clientes en Chile y en Perú también. Nos valemos de marcas líderes, como vamos a ver cómo se detallan en la presentación. Nosotros somos representantes para estos países de Fujitsu a nivel de escáneres, Digital Check para escáneres de cheques, bien. Software de captura, que también Onbase tiene captura, pero hay proyectos que son muy específicos y solamente de captura. Entonces nosotros trabajamos tanto con AVI como con Kofac o Ritsoft, que es un poco soluciones de captura para diferentes verticales, que lo que pueden ser censos, tomar datos estructurados, semiestructurados, contratos, cuentas por pagar. Entonces todo eso es un tema de hacer OCR, integrarlo con soluciones, como puede ser el core, o pueden ser otras soluciones. A nivel de gestión documental, nosotros trabajamos con Onbase, pues gestión documental de contenidos. Ahí Carlos ahora va a explicar más de la herramienta. A mí me dieron 3 minutos para hablar, así que no tengo mucho para extenderme. Nosotros integramos Edatalia. Si bien Onbase se integra con cualquier firmador, nosotros aquí en Uruguay podemos firmar con Habitat o con clientes como, no sé, como con otros partners que pueden estar, nos integramos con cualquier producto de firma. Nosotros tenemos Edatalia como una solución que integramos de firma, bien tanto para firma presencial como para firma remota. Y todo esto que hablamos de escáneres, software de captura y gestión documental, lo manejamos como servicio. ¿Bien? Nosotros tenemos un área de servicio donde hoy digitalizamos contratos de algunos clientes en Uruguay, Paraguay, Argentina. Son proyectos que están activos hoy. Estamos digitalizando más de 1,5 millones de imágenes ahí hay contratos, tarjetas de crédito, procesos, recursos humanos, y después hay otros que son de otras cosas, ¿no? Como historias clínicas y otras cosas que son fuera de lo financiero. Bien, entonces hacemos el servicio de inventario, la clasificación, el servicio de digitalización, llave en mano, y también tenemos acuerdos, si bien nosotros no tenemos guarda, tenemos acuerdo con guardas en Uruguay, en Paraguay y en Argentina para también hacer el proceso completo de guardar esos documentos. Se digitalizó y guardarlo. Esto más que nada enfocado en que lo que va a mostrar Carlos es de hoy para adelante. Empezamos con un proceso digital, por ejemplo, de carpetas de cliente integrado con Bantotal, pero tenés carpetas de clientes para atrás y que están en papel, que hay que hacer algo con eso e integrarlas al proceso. Entonces, todo eso también nosotros lo manejamos. No me puedo extender mucho más. Creo que va a ser de gran utilidad. Bien. Y bueno, les doy el paso a Carlos. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por la introducción. Entremos en materia porque el tiempo es corto. Lo primero que me gustaría hablar con ustedes es entender un poco cuál es esa transformación de una plataforma de content management a una plataforma de servicios de contenido. Y esto surge porque inicialmente el content management se veía como un repositorio, o sea, un lugar en donde se almacenaba información digital, pero simplemente se hacía eso y no se tenía la capacidad de colocar esa información a servicio de los procesos de negocio. Entonces, Gartner básicamente cambia la clasificación de ECM a una clasificación de una plataforma de servicios de contenido. En ambas clasificaciones, Highland con su producto Onbase ha sido líder del mercado por múltiples años y básicamente lo que se busca es, con esas plataformas de servicios de contenido, poder desarrollar aplicaciones a la medida, tener una plataforma y también tener componentes que permitan establecer los servicios de contenido como tal. Entonces, del lado de la plataforma, pues está el repositorio un poco más evolucionado. Existen conectores y APIs. Conectores, por ejemplo, para integrarnos de forma natural con core bancarios, con Dynamics ERPs, con con Salesforce, en donde ya existen conectores que simplemente son prenderlos y ya quedan, digamos, estas aplicaciones integradas. También se pueden hacer aplicaciones como gestión de contratos,
como el expediente inteligente que vamos a ver hoy. Y también se pueden ofrecer estas capacidades como un servicio, por ejemplo, el servicio para crear un estado de cuenta o el servicio para ejecutar un proceso de OCR y captura de un documento estructurado, semiestructurado o no estructurado a demanda, como por ejemplo la digitalización de un cheque por medio de una toma de una foto para hacer un depósito por la, digamos, por la aplicación móvil del banco. Entonces, al momento de capturar ese cheque, se hace un proceso de OCR por servicio. Y si pueden ver, hay un componente de APIs bastante fuerte en todo ese tema porque la plataforma de servicios de contenido entra a complementar el ecosistema tecnológico que tiene el banco, principalmente con el core, en este caso BanTotal, y con otras plataformas de línea de negocio, como por ejemplo el CRM o el sistema de administración de riesgo de crédito. En fin, entramos a ser parte de ese ecosistema y como tal tenemos que disponer APIs para podernos integrar de forma natural y ágil, porque al final lo que se busca es esa aceleración, digamos, del proceso de la transformación digital. Estas son, digamos, a grandes rasgos las capacidades que puede tener una plataforma de servicios de contenido o que tiene una plataforma de servicios de contenido como la nuestra. Y en esta sesión nos vamos a concentrar solo, digamos, en las más relevantes para nuestro interés en este momento. Uno de estos es la captura, como lo mencionaba Pablo. Nosotros tenemos capacidades de captura, por ejemplo, para calidad de data o, por ejemplo, para clasificación automática de los documentos que entran al expediente del cliente o extracción de información que existen en esos documentos de forma automática, buscando la disminución del error operativo, buscando ser más ágiles y más eficientes. Temas tan sencillos como ubicar la imagen de forma correcta, porque como ahora lo que se ve en la región es que los clientes ellos mismos hacen la digitalización del documento y simplemente los bancos disponen un canal para que los clientes envíen esos documentos, pero los documentos llegan como los digitalizó el cliente en su propio escáner, con la, digamos, resolución que el cliente escogió. Y entonces hay un reto adicional de cómo yo poder utilizar esa información de la forma más eficiente y las capacidades de captura están enfocadas en resolver ese problema allí operativo. Que si bien la carga operativa de la digitalización se le está de pronto trasladando al cliente, pues la clasificación, indexación y extracción de información sigue siendo responsabilidad del banco. Por otro lado está la gestión del contenido, pero entonces, ¿cómo yo le aplico o le adiciono capacidades funcionales al repositorio? Y aquí la discusión es, digamos, la capacidad de ser un repositorio, pues yo creo que se puede encontrar en muchas aplicaciones alrededor digamos, de Latinoamérica. Pero, ¿qué tanto puedo hacer yo a nivel funcional? ¿Qué tantas funcionalidades tengo yo? Como plataforma, ahí es donde ya se comienza a marcar la diferencia de una solución de clase mundial versus una de la que no es. Entonces, nosotros llegamos al siguiente nivel del repositorio y entonces ya se pueden hacer controles de versiones, se pueden hacer anotaciones, se puede controlar firmas digitales integrándonos con un tercero como OneSpan, como DocuSign, como Adobe Sign, como los que mencionó Pablo, que están directamente en el sur del cono. Entonces, como también incorporar de pronto aquellas firmas que son las que están siendo, digamos, exigidas por el ente de control de cada uno de los países. Entonces, esa gestión del contenido deja de ser un poco ya el repositorio allí como ha venido siendo desde hace un tiempo atrás. El otro tema importante de las capacidades es la retención del documento, lo vamos a ver más adelante, tanto el documento físico como el del documento digital, principalmente porque, como lo mencionaba Pablo, existe hoy en día un archivo físico, incluso un archivo físico que tiene un poder, más bien un valor legal y financiero, económico para el banco, de esos documentos que tienen que ser custodiados en bóveda y que por algún motivo en algún momento se requiere hacer un proceso de cobro jurídico o ese documento alguien lo requiere, entonces hay que tener control de lo que está pasando con ese documento y también en qué momento tengo que destruirlo y generar la evidencia de que lo destruí, porque en algunos países el ente regulador obliga que se entregue una evidencia de que el documento y esa información fue destruida una vez el cliente termine de pagar su
su crédito, muchos de esos créditos a largo plazo, como los créditos de vivienda, los hipotecarios, los créditos de vehículos, que son o los comerciales, que son a largo plazo. El primer tema que queremos cubrir acá es la firma electrónica y digital. Para nosotros consideramos esto, que es tan sencillo como la firma digital y la electrónica, como un paso adicional al proceso de transformación digital. Sí, porque la transformación digital nosotros la vemos y la hemos experimentado porque hemos ayudado a los bancos por más de 25 años a sus procesos de transformación, y es, tú no compras una plataforma y ya te transformaste. ¿Sí? O sea, puedes tener core de clase mundial como Bantotal, puedes tener la plataforma de servicios de contenido de clase mundial como la nuestra, Homebase, puedes tener un CRM de clase mundial como Salesforce, pero al final, si no has vivido ese proceso de transformar tus procesos internos, de transformar, digamos, tu forma de pensar, tu mindset organizacional, pues entonces no te transformaste. Entonces, uno de los pasos importantes para el proceso de transformación es la firma electrónica y la digital. No pretendo dar digamos, una clase de firmas, porque supongo que es un tema que ustedes ya conocen, pero sí es importante entender entonces que cuando el cliente pues solicita un producto al banco por cualquiera de los canales que el banco ha dispuesto para este fin, entonces se puede el documento enviar a firmar, ¿sí? Lo puedo crear, lo debo de crear más bien, lo envío a firmar. Puede ser una firma remota, el cliente desde su dispositivo móvil, o el cliente desde su computador o desde su iPad, o puede ser una firma en donde se requiere un pad de firmas. Eventualmente vamos a volver al momento en donde en algunos casos el cliente tenga que desplazarse a la oficina a firmar un documento, y voy a necesitar poderme integrar con los pads de firmas para capturar variables importantes como la velocidad, el trazado, la presión, para garantizar el no repudio en caso tal de que se requiera validar esa firma. Eso lo hace digamos, la solución de Datalia de una forma muy interesante. Y luego también el banco por su lado tiene que hacer digamos, firmar, ¿no? Entonces, digamos, las personas que autorizaron un desembolso o firmar el acta de un comité de crédito, en donde pues hoy en día las personas no están allá en la sala de juntas ejecutando el comité de crédito, sino que posiblemente están de forma remota. Entonces, el poder controlar esas firmas y tener acceso a esas firmas y relacionar las firmas al documento, y que el documento hagan parte integral del documento, es decir, incluso cuando el documento salga del banco para un proceso jurídico, pues se vaya el documento con firma y todo, y sea la única manera de garantizar no repudio. Entonces, aplicar ese certificado digital a la firma y después, digamos, enviar ese documento que está firmado al expediente inteligente del cliente. Simplemente es una pantalla digamos, del cliente web de nuestra plataforma, en donde se puede firmar los documentos allí. En este caso estamos, digamos, utilizando las capacidades del formato PDF para poder asociar la firma digital al documento. Después se puede validar de esta forma. Esta es una de las formas en que se puede firmar, ¿no? Porque hay múltiples formas. Y después ya queda entonces el expediente actualizado de ese cliente con los documentos firmados, ¿no? Y con los cuales se puede garantizar el no repudio. Por otro lado, también queríamos discutir el día de hoy cuál es ese valor estratégico y cuál es el retorno de la inversión de una plataforma de servicios de contenido en una entidad financiera. Uno de los más evidentes es el paquete digamos, de crédito. La banca, por su naturaleza, es un negocio que requiere que haya un control minucioso, disciplinado del paquete de crédito en función de los documentos que soportan esa solicitud de crédito. Entonces, si yo tengo una plataforma que me permite tener control de ese paquete, custodiarlo de una forma segura, garantizar de que esté completo, pues entonces ahí voy a ganar esa capacidad de tener esos datos más controlados. Voy a poder procesar más rápidamente los créditos, porque el acceso a la información es inmediato. Es decir, una vez el cliente deposite los documentos por el medio de los canales, inmediatamente esa información queda disponible para todas las personas que están involucradas en el proceso de otorgamiento de crédito. Voy a disminuir los costos del procesamiento por crédito. ¿Sí? Y aquí un tema, y es que
en mis viajes por muchos años en Latinoamérica con muchos bancos, a veces el banco no sabe cuánto le cuesta otorgar un crédito. Entonces es importante primero entender cuánto me cuesta otorgar un crédito dependiendo del tipo de crédito y luego saber cómo esta plataforma me va a permitir a mí disminuir ese costo. Al disminuir el costo, pues genero rentabilidad, como lo mencionaba Gustavo al principio. Voy a tener un mejor cumplimiento, digamos, del marco regulatorio, ¿no? Tanto para los entes de control externo como para los entes de control interno. Es decir, esto entrega una paz mental al banco y va a tener la tranquilidad y la seguridad de que la documentación relacionada está completa, está al día. Entonces, por ahí no va a haber ningún problema que el ente de control externo solicite alguna información de un expediente porque pues sabemos que va a estar completo. Voy a incrementar la retención del cliente y su satisfacción porque voy a poder reutilizar documentos y voy a perder, digamos, oportunidades de venta. Digamos, un ejemplo de esto es esta historia de un banco uno de nuestros clientes en donde tenía 3 fases el plan de implementación. La primera era la digitalización, digamos, y la parte de la operación de caja, todos estos volantes de transacción en caja. Lo segundo fue la implementación del expediente único del cliente y por último era un tema de la completitud del oficio de cumplimiento y el registro físico de los expedientes. Entonces había como tres niveles. El primero, operación de caja en oficina. En ese momento se hacía mucha, o se hace operación en caja en oficina. Luego viene el expediente único del cliente para colocarlo a disposición del negocio. Y por último, la relación de ese archivo digital versus el físico. ¿Cuáles fueron digamos, el retorno de la inversión? Ahí están los números. Estos números son totalmente reales, de un caso real. ¿Qué me parece importante? La disminución que ese banco tuvo de las multas legales por incompletitud de los oficios, de las carpetas documentales de los créditos que habían sido otorgados. Tenía muchos problemas por ahí. Se comenzaron a ahorrar la plata de la multa y no solo eso, sino también el daño reputacional que da el estar teniendo una multa o una glosa por parte de la superintendencia, ¿no? Entonces, eso ya se lo están evitando. Encontrar la información ahora es mucho más rápido, ¿sí? Y se están ahorrando el personal también necesario en digitalizar porque hay reutilización y en indexar porque pues se está reutilizando también las palabras claves asociadas a estos documentos, se aumenta la productividad, en fin, hay forma de cuantificar cuál es el retorno de la inversión de una plataforma de servicios de contenido. Realmente agrega valor, es un milestone importante en la transformación digital de la banca. Hay una solución importante que es, en mi concepto, sencilla de implementar y es sencilla por la forma en cómo está construido OnBase y la forma en cómo OnBase permite configurar un expediente es muy sencillo, pero tiene un valor táctico y un valor que permite obtener una ventaja competitiva muy importante. De hecho, tenemos bancos que han ido ganando posición en las clasificaciones digamos, de madurez digital y han crecido sus negocios en función de tener un expediente inteligente, ¿no? Entonces, ¿esto de qué se trata? ¿Por qué es inteligente y no simplemente es un expediente? Me va a permitir tener una experiencia mejor del cliente. Gustavo lo mencionaba al principio, el Bantotal está céntrico en el cliente. Nuestros productos en OnBase, de Highland, perdón, en este punto particular, OnBase está céntrico en el cliente y eso va a permitir que esa experiencia que el cliente está teniendo sea mejor, pues va a haber una mayor retención y asimismo va a haber un tema de voz a voz, etcétera, etcétera. Y este expediente, pues, golpea posiblemente estos números. Ya cuando uno tiene un expediente inteligente que está a disposición de los diferentes canales, pues voy a reducir la necesidad de que el cliente vaya a la oficina a llevarme ciertos documentos. Posiblemente vayan a haber otros que sí los necesite físicos, pero la idea es que exista esa reducción porque ese expediente va a estar o en la banca móvil o en el portal banking o en la página web o donde sea necesario que esté, allí va a estar ese expediente para que el cliente pueda interactuar con él
se va a poder reutilizar, o sea que ya no va a ser necesario que los clientes entreguen información que el cliente ya entregó en un momento atrás al banco. Entonces va a haber una sensación, o sea, el cliente va a tener la percepción de que su banco lo conoce, sin importar la línea de crédito por la que esté entrando. Se va a agilizar el tema de otorgar créditos de una forma más rápida. Entendemos que hay unos créditos que son complejos, los créditos comerciales, los créditos hipotecarios. Sin embargo, tenemos clientes que ya han logrado entregar créditos hipotecarios mucho más rápido y sin necesidad de tener ni un solo papel. Entonces, por allí hay unos avances importantes en la reducción del tiempo de otorgamiento de crédito y en ese tipo de créditos que son, diría yo, en buen colombiano, aspiracionales, como la casa o un carro, en el banco que tenga la capacidad de entregar ese crédito lo más rápido posible, pues va a ser el que va a ganar el partido, porque la gran mayoría de los clientes, no todos, pero la gran mayoría de los clientes cuando están comprando su primera casa, su primer carro, realmente piensan poco en las condiciones financieras, sino que van un poco más en juego las emociones y la rapidez, la velocidad pega directamente a la emoción porque vas a resolver tu casita o vas a resolver tu carro de una forma mucho más rápida. Ahora, ¿cuál es el aporte, digamos, corporativo de este expediente inteligente? El apoyo a la estrategia de experiencia del cliente, lo hemos conversado. El apoyo a la debida diligencia documental, la debida diligencia es fundamental. El cumplimiento de la regulación y la mejora de los procesos operativos. Incluso en el apoyo de la debida diligencia documental, no solo al momento del proceso de crédito como tal, sino también de yo poder mantener o sostener ese expediente actualizado. Entonces, por ejemplo, los estados financieros que se los tengo que pedir a las empresas año tras año, pues poderlos de una forma automática solicitárselos al cliente y saber cuáles me faltan y saber cuándo tengo que exigirlos, etcétera. La solución tiene unos controles estructural, digamos, unos componentes importantes y es poder contar, digamos, con reglas de negocio que me permitan a mí controlar el segmento, ¿sí? Si es persona jurídica, si es persona natural, si es un crédito de gobierno, el tipo de cliente, si por ejemplo el cliente es VIP o no es VIP, o si es un cliente con una intención digital, o si por el contrario es un cliente como mi papá, que él le gusta es ir al banco y que sea todo más presencial, él no es tan digital. El producto, si es un vehículo, si es una moto, si es un puente, si es un edificio, si es un libre inversión o libre destino, y las reglas de negocios asociadas a esto en función de la reutilización, exigibilidad. La solución controla esta regla de negocio asociada directamente al expediente y tiene unos controles estructurales que tienen mucho que ver con la obligatoriedad, cuáles son obligatorios, cuáles son opcionales, dependiendo del tipo de producto, segmento, tipo cliente, la reutilización, cuáles puedo reutilizar, cuáles tienen vencimientos, cuándo tengo que tener el expediente completo o cuándo puedo de pronto avanzar sin requerir un documento porque es opcional. Y todo esto sucede de una forma automática. Y si en algún momento esa regla de negocio cambia porque el apetito de riesgo cambió, o porque las personas de cumplimiento adicionaron un documento, o porque el equipo de riesgo solicita quitar un documento porque ya no es necesario, entonces simplemente es actualizar la regla de negocio y el expediente va digamos, a tener ese comportamiento requerido. Esto simplemente es una visual gráfica de cómo se puede estructurar el expediente céntrico en el cliente, y esto lo va a presentar Renzo ahorita, digamos, ya en el sistema, esto cómo se ve. Lo que hemos aprendido en este tiempo de implementar expedientes inteligentes es que debe de haber una matriz documental para todo el banco céntrica en el cliente. Esto no es negociable, esto es fundamental que suceda de esta forma. Como mencionaba Pablo, hay mucha información de este expediente que está física, entonces hay que revisar cómo empiezo, si empiezo digitalizando o si dejo en físico lo que ya está y lo nuevo lo empiezo digital. Cada banco tiene su ADN y es una estrategia que se define, digamos, uno a uno con cada uno de los bancos. Es imposible alinear el expediente a los procesos y no los procesos al expediente, porque al final, digamos, el proceso está establecido en función de otras exigencias del negocio. Entonces, el expediente se va a acoplar a esto, y por ahí con estas buenas prácticas
pues la probabilidad del éxito del proyecto o de un proyecto de expediente pues aumenta. Un tema de retención. La retención básicamente es estandarizar y automatizar y tener un tema consistente a nivel de cuánto tiempo yo tengo que conservar los documentos físicos y digitales en el sistema para destruirlos de forma automática o de forma manual. Entonces está la retención estática y está la dinámica. La estática básicamente elimina los documentos de forma automática. Es decir, esta carta laboral va a ser vigente por 30 días, a los 30 días la destruyo. ¿Listo? Y la dinámica es que después de esos 30 días, entonces se inicia un proceso documental, un flujo documental para tomar decisión de qué hago con esto. Y esto pues puede tener varias digamos, sabores. Por ejemplo, que yo puedo eliminar los documentos un año después de que el crédito sea pagado en su totalidad. O sea que si es un crédito hipotecario a 15 años, ese documento será eliminado al año 16. Puedo hacer ese tipo de cosas. Y algo que queríamos conversar también con ustedes el día de hoy es un tema de roadmap digital. Es evidente la necesidad a la adaptación de los nuevos jugadores digitales. De la misma forma en como en otras industrias hay jugadores digitales, digamos en la industria de servicios financieros también con las fintech. Más de 4.317 compañías el año pasado fueron creadas como fintechs. Entonces, uno de los claros ejemplos es New Bank, con una inversión inicial de 725 millones y ahora ya tiene un valor actual de 10 billones, un crecimiento de más de 10 veces. Brasil, por mera casualidad, el dueño tiene mi apellido, pero no es familiar mío, por desgracia. Pero bueno, es un jugador importante y está cambiando la forma en que los bancos tienen que hacer las cosas. Hay un aumento en la intención en el gasto de TI en iniciativas digitales según IDC, y lo importante es entender en qué etapa estás, si estás en una adaptación digital, si estás en una aceleración digital o si estás buscando una resiliencia digital, y eso dependerá de, digamos, de tus proyectos que están apalancando el plan estratégico, y en función de en qué etapa de esas tres te encuentras, pues se tiene que generar una estrategia de, digamos, de ese roadmap para poder llegar y siempre llevar al banco a la siguiente etapa en la que se encuentra. Es decir, a los que ya están adaptados hay que llevarlos a acelerar, a los que ya están acelerados hay que llevar a que sean resilientes, y el que no, digamos, está muy claro en qué estado está, pues hay que buscar la forma de que se adapten rápidamente. Y lo otro es que ya los bancos, lo que hemos estado observando los últimos 2 años en los KPIs de gestión, ya hay toda una tendencia de tener KPIs digitales. Por ejemplo, ¿qué tan automático estoy de principio a fin? O ¿cuál es el performance, cuál es el rendimiento que los clientes o digamos las plataformas tienen en el viaje del cliente en cada uno de esos puntos? O sea, ¿puedo firmar digitalmente? No, ¿puedo evitar el papel, sí o no? ¿Puedo otorgar el crédito en un minuto, sí o no? ¿Cuál es el volumen de servicios ofrecidos de todos los servicios bancarios? ¿Cuál es el volumen de esos servicios de forma digital? ¿Cuál es el rol? Entonces hay una serie de KPIs digitales que están exigiendo que pues hayan iniciativas digitales. Y para poder encontrar en qué etapa se encuentra, pues hay un modelo de madurez que lo podemos explorar en un futuro, en otras conversaciones, que tiene mucho que ver como en qué momento estoy, en cuáles de estos 5 pasos estoy, y de esta forma pues definir cuáles son los pasos y los proyectos y las iniciativas y las buenas prácticas que tengo que poner a disposición para poder llegar al siguiente nivel. Eso era todo lo que les quería comentar. Sé que iba un poco rápido, sin embargo entiendo que van a poder tener acceso a esto cuantas veces quieran y van a poder verlo en más detalles. Le doy la palabra a Renzo, que nos va a presentar esto un poco más ya en el sistema. Muy buen día a todos. Muchas gracias, Carlos. Sí, justamente vamos a pasar ahora a ver algo de software en funcionamiento, de lo que vendría a ser una integración de OnBase con Bandotal. Mírame, ya mismo comparto. ¿Ok? Y listo. Nada, para esta parte inicial, donde vamos a ver funcionando lo que vendría a ser Bandotal con OnBase, ahí quisiera pedirle a Roberto que nos pueda ayudar en lo que es la comentación de esta integración. Bien, vamos a ver entonces un video con un ejemplo de integración entre el sistema Bantotal y OnBase. Vamos a entrar primero en la pantalla inicial de Bantotal y iremos al menú
de clientes y mantenimiento de cuentas, para luego ver ahí un poquito cómo trabajamos con los documentos. Aquí elegimos un cliente, en particular, en este caso vamos a elegir Mauricio Valdés, y vamos a verificar qué documentos tiene cargados en este momento en BanTotal. En esta opción de documentos, vemos que no tiene ningún documento cargado. Bueno, luego vamos a cargar alguno. Antes de cargar el documento, vamos a ver una primera, digamos, opción de integración entre BanTotal y OnBase, que es básicamente una integración de pantalla pulsando una tecla rápida, en este caso F6, por ejemplo, se configura, abre una ventana de OnBase mostrando los documentos almacenados en OnBase ya configurados, vinculados a este número de cuenta que estaba en el campo ese cuenta, que era el 120. Sí muestra todos los documentos que están vigentes en este momento en OnBase. Otra tecla rápida está configurada para otra vista también de los documentos dentro de OnBase, pero organizados como carpetas virtuales. Y ahí en particular ve que para los documentos generales está pidiendo un documento de identidad y que está faltante, que no lo tiene cargado en OnBase. Bueno, la idea es ver cómo cargamos este documento desde la interfaz de BanTotal y cómo luego, por la integración que se hace en segundo plano, es migrado a OnBase. Lo primero que vamos a hacer entonces es cargar desde la opción de carga que tiene ya disponible BanTotal, con algunos parámetros que hay que configurarle, un documento que vaya a cumplir la función esta del documento de identidad. Ahí se completan los datos. Básicamente en BanTotal se le pone en el nombre del documento algunos parámetros para después localizarlo. Y elegimos el documento que básicamente es una imagen del documento de identidad de esta persona. Elegimos el documento y luego pasamos a importarlo. Hasta aquí vamos a tener el documento dentro de BanTotal. Ahí quedó registrado con el nombre que le pusimos. Y mientras en este momento ya se está corriendo un segundo plano en integración, donde OnBase está consultándole a BanTotal los documentos ingresados y los está migrando hacia OnBase. Para verlo, refrescamos un poquito esta pantalla. Volvemos a ver la pantalla de documentos y acá para funciones de esta demo se marcó con una etiqueta, el documento no se lo borró, sino que se lo marcó con una etiqueta para demostrar que intervino la integración de OnBase. Incluso podemos ver en las versiones que tenemos, además del documento original que habíamos subido, un documento que se usa como testigo de que se realizó la integración y que ya está en OnBase disponible. Entonces, ahora cerramos esta pantallita y vamos a ver de qué manera el documento que acabamos de subir va a aparecer en OnBase utilizando las teclas estas rápidas que veíamos en el menú de cuentas, parándonos sobre el campo donde está el número de cuenta, pulsamos F7 y ahí se vuelve a abrir la vista esta por carpetas virtuales y donde antes faltaba el documento nos va a aparecer ese documento que subimos directamente desde BanTotal y que quedó migrado a OnBase, es decir, queda disponible desde cualquier otra pantalla que esté integrada de BanTotal para poder visualizarlo. Adelante, Renzo, entonces hasta aquí la demostración de la integración. Muchas gracias. Ahora voy a comenzar a presentar lo que es la segunda parte. En esta segunda parte, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver ya OnBase en funcionamiento, cumpliendo lo que vendría a ser un rol como plataforma de servicios de contenido, ¿no? Ya en este caso Roberto nos ha explicado bastante bien con esa demostración cómo es que BanTotal puede trabajar de la mano con OnBase, ¿no? BanTotal sigue siendo lo que muy bien hace, manejando lo que es el tema bancario, y OnBase viene a ser esa plataforma, ¿no? Donde se va a almacenar, gestionar, custodiar lo que vendría a ser toda la parte de documentación digital. Entonces, bueno, yo voy a pasar aquí a mostrar lo que vendría a ser uno de los clientes de OnBase, ¿no? Tenemos cliente web, cliente móvil para las diferentes necesidades. Y lo que yo quiero mostrar es lo que es la parte del expediente.
que ya Roberto nos mostró una pequeña parte, ¿no? Yo quiero aquí entrar un poco más en detalle del expediente que uno puede trabajar en una plataforma como esta. Entonces, bueno, en esta pantalla yo tengo un acceso directo que me va a llevar a lo que vendría a ser el expediente digital, ¿no? Dentro yo tengo lo que es el expediente del cliente, el concepto, o mejor dicho, aquí uno puede crear los expedientes en base a la necesidad de cada negocio. Voy a hacer clic. Aquí está configurado una opción para poder navegar, ¿no? Entre los diferentes clientes que uno tenga registrado. También, por ejemplo, aprovechando lo que vendría a ser las teclas, ¿no? Ingreso algunas palabras, me hace lo que es un servicio de filtrado, de tal manera que facilita mucho lo que es la navegación, ¿no? Entonces ya comenzamos a separar lo que vendría a ser el trabajo que siempre se realiza con documentos físicos, pasamos al mundo digital, voy a consultar a un gran fichero digital, ¿no? Y yo puedo hacer de esa manera la navegación. Voy a dejar de filtrar, voy a seleccionar uno de los expedientes correspondiente pues a lo que vendría a ser un cliente del banco. Hago doble clic, se carga lo que vendría a ser ya la carpeta, ¿no? Donde voy a tener una sección correspondiente a lo que vendría a ser documentos generales y otra carpeta correspondiente en este caso a lo que es el tipo de crédito. En este caso, la persona llamada Renzo Llovera ha adquirido un tipo de crédito llamado crédito personal. Si tuviera crédito vehicular, hipotecario o cualquier otro, se crearía una subestructura de carpetas para ver la información organizada de esa manera. Esta generación de carpetas, la estructura, uno lo define, ¿no? No es algo que ya Homebase tiene por defecto, es configurable, y esa es una gran ventaja, y esta configuración no tiene nada que ver con código, todo lo que vemos es cero codificación, por lo tanto, los tiempos en poder tener esto en funcionamiento se reducen de proyectos de meses a cuestión de días. Eso es algo muy importante a la hora de que un software se pueda ir adaptando a la necesidad del negocio. Entonces yo tengo aquí lo que es una estructura, ¿no? Dentro tengo los diferentes créditos que esta persona, Renzo Llovera, ¿no? Que es el nombre que coincide con el mío, ha solicitado a lo que es el banco. Yo puedo, por ejemplo, ingresar a lo que vendría a ser un número de crédito llamado crédito 83 y al interior voy a encontrar pues aquí algunos documentos que obviamente se han utilizado con fines de demostración, ¿vale? Entonces yo puedo comenzar a navegar entre los diferentes documentos que voy a tener ahí. Entonces yo voy a navegar, por ejemplo, a lo que vendría a ser un crédito al número 97, ¿no? Entonces esto es importante porque yo voy a poder tener todo un historial de la documentación del cliente, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que yo voy a poder acceder es para poder visualizar lo que es un contrato. Este contrato que, bueno, ha sido generado también por la plataforma, se está guardado, tiene algunas características peculiares. Si observamos en la parte superior, por ejemplo, el sistema nos indica que es una revisión 2. ¿Qué quiere decir? Un poquito usando una palabra más común, es una versión. Hemos tenido una versión inicial de este documento y una versión firmada del mismo. Esta firma, como se podrá ver, corresponde pues a una firma digital, ¿no? Tiene un certificado digital incrustado, incluso se puede observar lo que vendría a ser un token, ¿no? Al lado izquierdo del documento. Entonces, si por ahí se preguntan, oye, la plataforma de Homebase ¿soporta documentos con firma digital? La respuesta es sí. Entonces yo puedo, por ejemplo, ver la versión final, pero también podría viajar, ¿no? O ir a lo que es la versión anterior haciendo simplemente un doble clic. Entonces, sobre todo en esta parte de contratos, donde uno tiene muchas versiones, borradores que se van modificando, aquí pues tenemos algo interesante, que Homebase va a permitir almacenar la trazabilidad y una versión de cada documento, permitiéndonos pues, en el caso que se necesite, regresar a alguna versión anterior que haya sido guardada en la plataforma. A su vez, ¿no? Tengo, por ejemplo, otras subcarpetas, como documentos anexos, ¿no? Yo, por ejemplo, aquí le puedo dar clic derecho, quiero eliminar este documento, ¿no? Y algo interesante, ¿no? El sistema me va a ir avisando cada vez que hay un documento que está faltando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me dice que hay un documento llamado recibo de servicios que está faltando y no se encuentra en el expediente. Entonces, yo lo que puedo realizar
es simplemente hacer un ejercicio de arrastrar, soltar un documento, simplemente para mostrar. Este es un documento Word, para en este caso tengan el concepto que se soporta diferentes tipos de formato, ¿no? Selecciono a qué tipo de documento corresponde y simplemente doy clic en importar. Automáticamente este documento se vincula y forma parte de todo lo que es el expediente. Tengo el documento en Word. Una de las ventajas es que yo puedo seguir trabajando en Word dentro de OnBase. Puedo hacer un cambio sobre lo que vendría a ser el documento y también guardar, sin necesidad de salir de OnBase dentro del mismo. ¿Y cuál es la ventaja de hacer esto? Que bueno, aquí también voy a tener un control de las versiones, ¿no? De lo que es una versión inicial a una versión final, inclusive acceder a lo que es la función de compare que trae Word de forma nativa. Entonces, bueno, algo adicional es la parte de gestión de físico, que Carlos en su presentación nos explicaba, ¿no? Porque también hay que gestionar lo que vendría a ser los documentos electrónicos que van a ingresar a un periodo de retención y también los documentos físicos. Entonces, en OnBase uno puede comenzar a trabajar con el concepto de tablas de retención. Tablas de retención es un concepto muy utilizado para el tema de archivos y la gestión de archivos. OnBase tiene esa capacidad, donde uno va a comenzar a definir, por ejemplo, los datos, dónde va a ser almacenado el documento, información respecto a lo que es la retención, ¿no? Si finalmente esto se va a convertir en una eliminación completa, una conservación total del documento, o pase pues a ser un microfilm, ¿no? Así como también en qué estado se encuentra de lo que es el ciclo de la retención, la fecha final de la retención y lo que vendría a ser el tipo de soporte, ¿no? Si es documentos físicos y electrónicos o solo electrónicos. ¿Listo? Entonces, esto es un poquito lo que quería mostrar respecto al expediente. Y finalmente, esta información que hemos visto acerca de la gestión de la retención documental, la podemos tener dentro de lo que es un reporte, ¿no? Es un tablero de control, donde, por ejemplo, yo estoy trabajando con un reporte de la gestión de la retención documental. En esta gestión de la retención documental, ¿qué es lo que tengo? Por ejemplo, lo que vendría a ser la cantidad de expedientes, dependiendo de lo que es el tipo de la disposición final, ¿no? Y es uno de los ejemplos que tenemos para poder generar reportes, usando también el mismo concepto de arrastrar, soltar, sin programación y con un desarrollo y una implementación bastante ágil. Bueno, espero que les haya gustado, servido a entender un poco más OnBase, y esa sería esta parte. Hay una consulta que se está lanzando y bueno, doy pase a Gustavo. Bueno, ahora pasamos a lo que es la instancia de preguntas y respuestas. Aquellos que tengan preguntas para realizar, por favor, a través de la opción del menú de Zoom de preguntas y respuestas pueden realizar las mismas. La herramienta tiene la capacidad de exportar el expediente digital completo o parcial, de acuerdo a los intereses del banco, para que este expediente pueda ser llevado a un proceso de cobro jurídico o de pronto al ente de control que necesita tener evidencia del expediente. Y cuando yo digo que puede ser exportado, se exporta en función de la relación de los datos, de la metadata, por decirlo de alguna forma. Entonces, quién es el cliente, qué documentos, cuáles son los tipos documentales, las respectivas imágenes. Si los documentos tienen firma, pues se van con las firmas digitales y electrónicas. Entonces, la respuesta corta es sí pueden ser exportados, y esta, digamos, funcionalidad de exportar los expedientes es muy útil. Digamos, ahorra mucho tiempo, porque cuando el ente de control solicita, por ejemplo, los documentos de Carlos Vélez de la tarjeta de crédito, el banco simplemente tiene que colocar mi número de identificación, escoger tarjeta de crédito, botón exportar, y se va todo el expediente a donde tenga que ir. Se puede guardar en un CD, en una USB, se puede depositar en una transferencia FTP. Bueno, ya eso es la decisión del proceso, pero la respuesta es que sí. Sí, un comentario nomás. Se puede exportar y hay casos que no se tiene que exportar. No, se quiere exportar porque es lo normal, pero a veces es brindarle acceso. Entonces, se le puede brindar acceso con usuarios solamente para consulta sobre ciertas carpetas,
y eso también es una forma de mostrar. Eso es más que nada para la auditoría o para el Banco Central, que pide, por ejemplo, ver 100 carpetas, entonces eso también es viable. Sí, esta plataforma puede ser dispuesta o en las premisas del banco o en una nube, que puede ser cualquier nube, puede ser nuestra nube de Highland, pero también puede ser Azure o Amazon. Eh, digamos que funciona en cualquiera de estos ambientes. Ya es una decisión de arquitectura tecnológica que el banco tenga en dónde se debe colocar. Ahora, si la información se deposita en nuestras nubes, pues nuestras nubes están certificadas con los más altos estándares de seguridad, en donde el control de acceso digamos, se garantiza. OnBase tiene la capacidad de hacer cifrado tanto de la metadata como de la imagen como tal. Incluso puede hacer rendiciones en los documentos, es decir, usted le puede dar acceso a un documento a alguien y esa persona solamente va a observar ciertas partes del documento, así como desclasifican los documentos de seguridad nacional, por ejemplo, en Estados Unidos o en Colombia o en cualquier país, que desclasifican el documento, pero usted solamente puede ver ciertas cosas. Asimismo, también lo podemos hacer nosotros en OnBase. Entonces, la seguridad para nosotros es un elemento muy importante. Pues no es de la industria, pero hay clientes como el Comando Sur de los Estados Unidos, que es cliente nuestro, en donde hay documentos de seguridad nacional allí, y digamos, la seguridad es un tema pues que ellos tuvieron que garantizar que nosotros sí cumplíamos para poder adquirir nuestras plataformas. Entonces, el tema de seguridad, por allí yo doy la tranquilidad al banco, a los bancos, pues que por allí estamos bien. Ahí, bueno, un poco, Carlos, permiso. Nosotros, te podría decir que con cualquiera, ¿bien? Pero porque ahí están los especialistas en total, pero nosotros lo que integramos no utilicemos nada, no, la integración la había Gustavo y su equipo, y nosotros nos integramos incluso sin intervención de Bantotal. Entonces podríamos integrarnos con cualquier versión. Pantalla verde, y podemos ver lo mismo que vimos hoy, sin problema. No, es un modelo, bueno, es un modelo básicamente por usuarios, que sería, ¿no? Hoy el modelo de licenciamiento es más por cantidad de usuarios que participan en la solución, y de ahí después el modelo comercial se entiende o se ve de acuerdo bueno, al banco, o si es para todo el banco, o si para ciertas áreas, y normalmente lo que pasa es que vamos avanzando como por áreas. Empezamos de repente con un área que es cierta cantidad de usuarios por el tema de, no sé, cuentas por pagar, y después pasamos a lo que es carpeta de cliente, y después recursos humanos es otra área que también tiene documentación, y por ahí se va haciendo escalable la solución. Ese es un poco el tema. Después hay clientes, sí, hay clientes un poco, no, nosotros tenemos poco tiempo, entonces el comentarles que la solución está instalada hoy en más de 5.000 financieras a nivel mundial, ¿bien? Nosotros, y bueno, por ahí es que también esto de la agilidad o el tema de lo que es el tener la posibilidad de implementar sin código es un poco lo que hace esto, ¿no? La velocidad que hablaba Renzo hoy. Sí, 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 eso es algo que es básicamente es de qué utilicen para firmar, ¿bien? Nosotros ahí les comentábamos el tema de que en Nexo IT trabajamos con el Atalia, que tiene las soluciones para integrar y para en el caso de Uruguay, por ejemplo, con la cédula, o en otros lugares con certificados, lo que se necesite, pero después a nivel de OnBase es así como nos integramos con Bantotal, nos integramos con un firmador. Entonces, y de ahí nos integramos con cualquier que se pueda utilizar lo que sea en cada país, ¿no? O lo que se necesite.
No en cuanto a la limitación. Esto es así. Hablábamos de, en la banca lo normal es que las soluciones sean on-premise. ¿Bien? Es un tema por un tema de seguridad o es un poco lo que sea. Entonces la limitación o lo que va a estar es, hay un dimensionamiento de acuerdo al proyecto de qué se necesita como, digamos, en hardware para poder instalar. Entonces simplemente es eso. Después es un producto que tiene 30 años en el mercado. Entonces, viene de la época en que no había tanta capacidad. Entonces, tiene muchas herramientas como para poder guardar, para poder sacar cosas que no se mueven mucho, guardarlas en lugares que pueden irse a cinta para recuperarse. Todo eso está solucionado en 30 años, digamos. ¿Bien? Pero no hay limitante, no cuenta ni por imágenes, ni por documentos, ni por espacio. Es simplemente por funcionalidades, ¿bien? Y de las funcionalidades, hoy en un modelo reducido es usuarios, a grandes rasgos, los usuarios tienen como 3 niveles, que es el nivel de SM, el nivel de workflow o un nivel que ya es para un modelo más transaccional. Eso es, dependiendo de cuál sea la solución, es lo que se pide. De acuerdo a cuál sea el alcance del proyecto, es lo que va a tener usuarios de qué tipo, ¿no? Sí, sí, pero no hay limitante. Yo conozco, puede ser que hayan otras realidades, pero yo conozco bancos con 10 teras de almacenamiento, el almacenamiento principal y una copia de seguridad en un centro de cómputo de contingencia, y funciona igual que cuando tengo 1 tera, porque una de las capacidades que tiene OnBase es el escalamiento. Entonces, no hay límites, ¿sí? Realmente no existe ningún límite en función a cuántos documentos, incluso hablamos de documentos, pero también tenemos la capacidad de almacenar videos, imágenes diagnósticas en otras industrias, pero digamos en función de cuánto tenga almacenado, no tiene ningún problema. Un comentario respecto a esto es, en el caso del no repudio, que hablábamos de la firma, eso también es un dato importante, porque uno guarda la firma, puede guardar si es una firma remota, por ejemplo, pero nosotros tenemos algún cliente que lo que hace es, también graba el audio, después que hizo el crédito y que le dio, lo llaman para decirle, señor, usted tomó un crédito con el banco X, bueno, lo felicitamos, no sé qué, no sé cuánto, y eso se guarda también como un dato más. Entonces es el audio de eso, y eso lo veríamos como un archivo de audio dentro de la carpeta del cliente. Entonces, eso también es para validar el no repudio mañana, porque él hizo una firma remota a través del celular, entonces le llegó un token y le dio 10 segundos para parar un código que le llegó, que eso son cosas, pero toda esta información también suma. Nosotros tenemos en algún caso, en este mismo cliente incluso, cuando lo hace firmar, que lo hace con una tableta, bien, en este caso no es con una tableta Wacom, sino con una tableta común, porque no es simplemente el dibujito, pero guarda la georreferenciación. Entonces, ¿dónde estaba? Y también es un dato, porque estás en el local de él firmando el crédito. Entonces está en su casa firmando el documento. Entonces guardaste, todo eso basado en fortalecer el no repudio de la firma electrónica. Ese es el concepto. Entonces, es guardar todos esos datos dentro del gestor de contenidos. Bueno, muchas gracias, Pablo, Carlos, muchas gracias a todos los asistentes. Damos por culminado el webinar y bueno, estamos a disposición de ustedes por cualquier consulta que quieran hacer, alguna presentación que quieran más detallada por parte de Nexo IT y de Highland. Estamos a disposición para ustedes. Se pueden contactar conmigo o con cualquiera de los ejecutivos de cuenta de las diferentes instituciones financieras. Muchas gracias a todos. Buen día.